Penetra. Me han pedido que hable ahora algo acerca de las señales que deben acompañar a la nueva evangelización. Un tema muy importante porque evangelización que carezca de señales queda mutilada y sus efectos son muy pobres. Empecemos de nuevo también ahora por el ejemplo del Señor. La evangelización de Jesús, que estaba llena del poder del Espíritu, como vimos esta mañana, estuvo acompañada de toda clase de señales. Él, como acabamos de oírlo, pasó haciendo el bien. Él, como dice San Pedro, en la casa de Cornelio, ungido por el poder del Espíritu, pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Las señales que acompañaron el ministerio de Jesús fueron admirables: conversión de pecadores, curación de enfermos que tenían dolencias en el espíritu y que tenían dolencias en sus cuerpos, sanación integral, liberación de opresión demoníaca, fue más lejos, resurrección de muertos. Un capítulo como el 8 del Evangelio de San Mateo encierra una descripción maravillosa de las distintas señales: curación de un leproso, curación del criado del centurión, curación de la suegra de Pedro. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió el oráculo del profeta Isaías. Tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. La tempestad calmada, la liberación de los endemoniados gadarenos, la curación de un paralítico, una serie de manifestaciones, de señales que abarcan todos los campos, porque como Él lo dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, y por eso tenía poder sobre el maligno, poder sobre el pecado. Él podía perdonar los pecados, como se lo dice al paralítico, poder sobre la misma naturaleza, poder para librar de las secuelas del pecado, especialmente la enfermedad y la muerte. Nunca miremos la predicación de Jesús aislada de las señales que siempre la acompañaron. Lo mismo debía suceder con los apóstoles. Ellos, que tenían que prolongar la misión de Jesús, debían acompañar su enseñanza, su evangelización con señales. Y San Mateo, por ejemplo, nos dice en el capítulo 10 cómo el Señor dice a sus apóstoles, a los 12, id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Esa es su primer misión, predicar el reino. Pero no solamente esto: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia lo recibisteis, dadlo de gracia. Ellos, con el poder del Espíritu que recibieron de Jesús, acompañaron la predicación con señales. Y felices volvieron a decirle al Señor cómo habían conseguido maravillas cuando predicaron el mensaje que Él les encomendó en ese momento. Pero San Marcos termina su Evangelio, el último versículo 20 del capítulo 16, con estas palabras:
El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, los discípulos, salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. O sea que la predicación ya de los apóstoles después de Pentecostés estuvo acompañada de toda clase de señales. Señales que eran realizadas por Cristo a través de ellos. Ellos predicaban y el Señor colaboraba, trabajaba con ellos y confirmaba con esas señales la palabra que ellos predicaban. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran una predicación, una evangelización acompañada de toda clase de señales. Esto estaba tan claro en la conciencia de la primera comunidad cristiana que en el capítulo 4 encontramos la oración que hacen cuando Pedro y Juan retornan de la prisión. Es maravilloso ver la manera como ellos oran, qué es lo que piden. Leamos esa parte del capítulo 4 del versículo 23 en adelante, porque enseña mucho. Una vez libres, capítulo 4 de los Hechos, versículo 23 en adelante. Una vez libres, Pedro y Juan vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú eres el que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado. ¿Y qué piden ahora en concreto? Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. El fruto de esa oración fue maravilloso. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Veamos cómo esta comunidad, cuando vuelven los apóstoles de la prisión, no pide la destrucción de Herodes ni la muerte de Pilato. No. Ellos solamente piden que los apóstoles, siervos del Señor, prediquen la palabra con valentía, con poder, con valor, y que esa predicación llena de valentía esté acompañada de curaciones, señales y prodigios realizados no por ellos, sino por el nombre, es decir, en la persona del siervo Jesús. El fruto de esta petición lo encontramos ya poco después en el capítulo 5,
en los versículos 12 y siguientes. Por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Versículo 12. Y solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes, cada vez en mayor número, adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudían multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Estos textos nos muestran cómo la evangelización de hoy no puede ser distinta de la de Jesús, de la de los apóstoles, de la de Pablo, la de los primeros evangelizadores. Ellos predicaron el reino, pero esa predicación estuvo acompañada de toda clase de señales. Y yo creo que es lo que falta hoy. Porque esa predicación de Jesús, que estaba llena del poder del Espíritu y acompañada de señales, conseguía tanto? Porque no era solamente la transmisión de un mensaje. ¿Por qué conseguían tanto los apóstoles con su predicación? Porque estaba llena del poder del Espíritu y acompañada también de señales, curaciones y prodigios realizados con el poder del Espíritu en el nombre de Jesús el Señor. Ustedes recuerdan en el capítulo 3 cómo la primera descripción de lo que hacen los apóstoles después de Pentecostés es la curación del paralítico. Estos hombres van a orar, encuentran en la puerta a este paralítico. Pedro le dice que no tiene ni oro ni plata, que le da lo que tiene, que en el nombre del Señor se levante y camine. Y este paralítico da saltos, entra al templo glorificando a Dios. Pero cuando admirados les preguntan qué es lo que ha sucedido, ellos dicen que todo se ha realizado en el nombre de Jesús. No son ellos los que han curado. Y aquí es donde está lo más importante en las señales que deben acompañar a nuestra evangelización. El no creer que se trata de un poder que tenemos nosotros para figurar, para ser distintos de los demás. Siempre debe estar presente el Señor y no nosotros. Yo creo que lo más difícil en la renovación es conservar, sobre todo cuando la persona recibe carismas especiales, sus sentimientos y su posición de siervos del Señor. El peligro que tenemos es el de convertirnos en pequeños señores. ¿Por qué fracasan muchos grupos de oración? Porque alguien quiere figurar allí, quiere mandar, quiere imponerse, quiere dominar. Se convierte de servidor en Señor. El gran enemigo de la renovación espiritual es el orgullo. El demonio sabe cómo y por dónde debe y puede destruir la obra del Señor. Solamente cuando haya servidores que se consideren siervos del Señor, canales de su amor y de su poder, cuando ellos estén convencidos de que es el Señor quien sana, quien enseña, quien convierte, quien consuela, quien fortalece a través de ellos, la renovación crecerá. Uno se pregunta por qué en épocas determinadas han desaparecido la mayor parte de los carismas en la Iglesia.
Yo creo que la respuesta es muy fácil: por el uso indebido de ellos, porque han sido fuente de orgullo y no de servicio humilde al Señor. Fijémonos que en estos textos aparece siempre señal realizada por el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay que tenerle miedo a los carismas si uno se siente únicamente siervo humilde del Señor. Miren que Jesús nos enseñó a decir una frase muy importante: decid, siervos inútiles somos. Y eso lo dice Él cuando realicemos lo que se nos ha encomendado. De modo que no es nada fácil decir soy siervo inútil del Señor. Para eso se requiere primero haber cumplido el plan del Señor. ¿Pero por qué inútiles? Porque solos nada podemos. Repitamos las palabras de esta mañana del capítulo 15, versículo 5 de San Juan. Sin mí nada podéis hacer. Para mí eso es lo esencial, evitar el orgullo cuando se recibe un carisma. El orgullo echa a perder el carisma de lenguas, por ejemplo. Una persona ha recibido ese carisma o cree que lo ha recibido, que es distinto, y empieza a farolear con él, como decimos, a ver cómo lo hace oír de los demás. Y entonces ora más duro para que se oigan sus lenguas, y cree que por haber recibido lenguas está ya muy alto en santidad. Miren, el carisma de lenguas lo recibimos del Señor porque somos muy pequeñitos, porque somos muy pobres, porque no sabemos orar como conviene. San Pablo dice que el que ora en lenguas ora para su edificación, es decir, para su crecimiento espiritual. De modo que el día que ustedes reciban ese carisma, o si ya lo recibieron, piensen y debieron pensar: qué pequeñito soy cuando el Señor tuvo que darme este carisma, a ver si crezco con él. Si reciben un carisma de curaciones, no empiecen a ver cómo figuran con él y dicen: esta persona tiene ese carisma. Si lo reciben es para ser instrumentos del Señor y nada más. Y Él obrará a través de ustedes si se sienten únicamente canales limpios de su amor, de su poder, de su gracia. Ahí está el secreto. Lo mismo si se recibe el don de profecía, usarlo con humildad y con temor para que el Señor hable a través de ustedes. Profeta no es el que habla algo propio, ese es un orador. Profeta, lo vimos esta mañana, es el que recibe un mensaje del Señor con el encargo de llevarlo a los hermanos. Pero ¿cuáles son las señales que deben acompañar a la evangelización? Generalmente las personas que oyen hablar de señales piensan solamente en curaciones y milagros. No. La primera señal que debe acompañar a la evangelización es el cambio de las vidas de aquellos a quienes se predique. Primero el cambio propio y después el cambio de los demás. La señal más importante que acompañó la predicación de los apóstoles fue la conversión de millares de personas. 3.000 el día de Pentecostés. Más adelante nos dicen los hechos cómo en otro discurso Pedro, como instrumento del Señor, consigue la conversión de 5.000. Multitudes adherían a la fe. Esa es la primera señal. Cuando no hay conversiones, la predicación es muy estéril. Y hay que pedir que ese mensaje que se lleve produzca bajo la acción del Espíritu el cambio de las vidas. Yo, por bondad del Señor, conozco parte apenas de la renovación hace muchos años, desde el 70, y cada día la aprecio más.
Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? No es por estos carismas que aparecen que los admiro y los agradezco al Señor. A mí me atrae cada día más la renovación por el cambio de vidas que uno va viendo en todas partes. Eso es lo que me entusiasma. Que se cure un enfermo, pues muy bien. Pero esa curación del enfermo a veces termina después en pecado. Yo recuerdo de una joven, no digo de dónde, que recibió una curación milagrosa junto al sepulcro de una fundadora. Algo maravilloso. Pues a mí me tocó orar años después por esa niña porque estaba drogadicta. Se había dejado arrastrar a bailes, a fiestas por las compañeras después de su curación y terminó drogadicta. De modo que muchas veces esas señales de curaciones, etcétera, no benefician a la persona. Eso lo ve uno con frecuencia. En tanto que el cambio de vidas, eso sí es importante. Y cuando ustedes sean instrumentos del Señor para cambio de vidas, cuando la esposa sea canal del Señor para la conversión o cambio de su esposo o viceversa, cuando sean canales de conversión, de cambio de vida para un amigo, para un hijo, etcétera, gocen bendiciendo al Señor, porque Él está realizando a través de ustedes la mejor de las señales. Hay tanta necesidad de cambio en el mundo. Es todo un mundo, decía Pío II, el que hay que rehacer desde sus cimientos, cambiarlo en humano, cambiarlo de humano en divino. Cuánta necesidad de cambio. Problemas de toda índole nos están rodeando. Problema de erotismo, de droga, de violencia, adicciones de muchas clases, afán de dinero, todo aquello que estamos presenciando. La nueva evangelización tiene que llegar al cambio de esas vidas. Que esas personas que reciben el mensaje encuentren a Jesús, lo proclamen Señor y Salvador, le abran su corazón para que entre allí como dueño, que esas personas reciban la efusión, el bautismo en el Espíritu Santo y se conviertan en verdaderos hijos de Dios. Eso es lo primero. Y esa es la señal que acompañó a la primera evangelización, la que está acompañando a la evangelización actualmente, pero cada día más necesaria. Cuando oren por su apostolado, no pidan el don de curaciones o de expulsar demonios, si el Señor se los da, magnífico. Pidan ser canales de salvación y de conversión para los demás, empezando por el hogar, empezando por la familia, que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa, que es lo que sucede con mucha frecuencia. Una persona a veces muy dulce y muy bondadosa y muy apostólica por fuera, y en la casa una tatacó a veces. Eso es tremendo. Primero testigos del Señor en el hogar y después fuera del hogar. Otra señal que debe acompañar a la evangelización es la que acompañó también a la iglesia primitiva: el amor a la oración. El amor a la oración. En el discurso de Juan Pablo II en Chambacú, lo encuentran en el librito de los discursos del Santo Padre, allá casi al final, decía él lo siguiente: la nueva evangelización no se conseguirá sino por una iglesia orante que se deje guiar por el Espíritu Santo. Una iglesia orante, guiada por el Espíritu Santo.
¿Por qué la maravilla de la extensión del reino de Dios en la iglesia primitiva? Por esa oración intensa de los apóstoles, que se convirtieron en hombres de oración. Por esa oración de una comunidad que, en torno a la Eucaristía, con una gran proyección de servicio al hermano, amaban las oraciones en plural. Era una comunidad orante, y lo acabamos de leer en este capítulo 4. Pablo, su santidad Pablo VI, cuando hablaba de la evangelización, de esta renovación espiritual, decía que una de las señales principales era el amor a la oración. Pero no a rezar oraciones, a rezar fórmulas. Oración, diálogo. La mejor definición de oración tal vez es la de Santa Teresa. Hablar de amistad con quien tanto nos ama. Hay auténtica evangelización cuando la persona que ha encontrado a Cristo, que ha tenido ese encuentro personal y vivo con Jesús, entra en diálogo amoroso con Él. Siente bajo la acción del Espíritu el deseo de hablar amorosamente con Él. Necesitamos que la renovación produzca contemplativos. Contemplativos. Contemplativos no son aquellos seres raros que se levantan y se pegan con la cabeza en el techo. Contemplativos son los que experimentan el peso del amor de Dios. Una de las mejores definiciones de contemplación la dio una escritora americana, una doctora Ford. Ella dice: contemplativos son aquellos en quienes ora Dios. El Señor busca ante todo, oigan esto que es muy cierto, corazones pobres que quieran recibir su amor. Ese es el gran deseo de Jesús. Él no quiere grandes sabios. Le interesan si son santos también. Jesús es el amor porque es Dios y Dios es amor. Jesús quiere derramar amor por todas partes y busca corazones pobres, sencillos, que quieran recibir su amor. Y la renovación irá madurando en la medida en que aparezca esa señal. Almas de oración, personas que dialoguen amorosamente con el Señor, contemplativos, que experimenten el peso del amor de Dios. Esa es una señal importantísima. Otra señal muy importante que también señaló el Santo Padre es el amor a la palabra de Dios. Hay auténtica renovación y auténtica evangelización cuando la persona que predica y la persona que escucha se enamoran de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas señales son todas don del Espíritu. No olviden que los carismas son regalos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que realiza la conversión. El Espíritu Santo es quien da el amor a la oración. No sabemos orar como conviene, dice San Pablo a los romanos, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, y en Él gritamos, Abba, que quiere decir papacito literalmente, que Él inspiró. Decimos palabra del Señor, palabra de Dios, porque no es palabra humana la Sagrada Escritura, contiene la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y por eso Él, que es el autor principal de ella, da amor a esa palabra. Nos dice San Lucas que el Señor abrió las inteligencias de los apóstoles para que comprendiesen las Escrituras. Uno va encontrando estas señales especialmente en la gente sencilla.
A mí me encanta oír orar, por ejemplo, a los campesinos en los grupos de oración, a gentes ignorantes en la llamada ciencia humana. Qué maravillas las que dicen estas personas. Qué cosas tan admirables las que el Espíritu Santo pone en sus labios, con un castellano malo, sin sintaxis, más o menos como la de algunos constituyentes. Todo eso bajo la acción del Divino Espíritu. Es lo que dicen, por lo menos, ¿no? Por eso llevaron unos especialistas para ponerle un buen castellano que es necesario a todo eso. Miren, yo estaba una vez predicando en Cartago al clero y me dijo el señor obispo que le celebrara la Santa Misa en la catedral. Fui y encontré a una viejita que era la sacristana, una mujer muy sencilla, y me dijo: ¿usted quiere ofrecer la Eucaristía por mi intención? Y le dije: ¿cuál es su intención? Me dijo: ofrézcasela al Espíritu Santo. Me admiró y le dije: ¿y usted lo quiere mucho? Y me dijo: ¿cómo no lo he de querer si Él es la fuerza con J? ¿Cómo no lo he de querer si Él es la fuerza? Ahora estamos descubriendo el poder del Espíritu. Ya esta viejita lo había descubierto ya hacía mucho tiempo. Únicamente que en lugar de F usaba la J, pero es el mismo poder del Espíritu. Es maravilloso lo que el Señor está haciendo en eso. Pero no descartemos esas otras señales que también entran como carismas, las curaciones, las liberaciones. Cuando San Pablo en la carta a los Corintios hace la enumeración de los 9 carismas extraordinarios de esa iglesia de Corinto, pone allí las curaciones y pone los milagros. Son carismas importantísimos. Pero en curaciones yo quiero insistir mucho en lo que es principal, la sanidad interior. El mundo necesita hoy tal vez más que nunca sanación interior. En el capítulo 61 de Isaías leemos las palabras que el Señor pronuncia después en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a sanar los corazones rotos. El Señor vino ante todo a sanar corazones heridos. Si hubiera tiempo nos detendríamos, por ejemplo, a ver cómo en el Evangelio de San Juan aparece la sanación interior en todos sus matices. Capítulo 3, dedicado a la sanación interior del miedo en Nicodemo. Enseguida está la sanación interior del odio en la samaritana. Más adelante aparece la sanación del temor que el Señor realiza en los apóstoles. Yo soy, no temáis. En el capítulo 8, la sanación de ese complejo tremendo de culpa de la adúltera. El Señor la llena de paz, lo único que le recomienda es que no pequen más. Yo tampoco te condeno. Podríamos hablar mucho de ese tema, pero termina sanando. Es maravilloso a Pedro del complejo de culpa de la triple negación de la pasión. Pedro, ¿me amas?, le pregunta 3 veces. Y el pobre San Pedro no se atreve a decir que lo ama, sino que lo quiere. Y el Señor se contenta con eso. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y es que lo que sana interiormente es el amor del Espíritu Santo. No sanamos interiormente nosotros. Somos canales de la sanidad interior que el Espíritu Santo realiza cuando va comunicando su amor. Nos ha herido el desamor y nos sana el amor. La sanación interior se realiza cuando el amor del Señor va cicatrizando herida tras herida. Las que se han recibido tal vez desde el seno materno, las del nacimiento, las de los primeros meses y primeros años de vida.
tantas heridas recibidas y tantas que hemos causado nosotros. La sanación del miedo la realiza es también el amor. San Juan tiene en su primera carta esa afirmación tan llena de sabiduría. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando ese amor del Señor va creciendo en nosotros, van desapareciendo los temores infundados, esos temores que tanto nos inhiben, que tanto nos perjudican, que tanto nos limitan. Y el complejo de inferioridad se va sanando cuando experimentamos el amor del Señor, que nos dice por el capítulo 43 de Isaías: dado que eres grato a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Palabras maravillosas. Versículo 4 del capítulo 43 de Isaías. Solo el Señor puede hablar así. Escribe un autor, psicólogo jesuita americano, que la mayor necesidad de la persona humana es amarse y aceptarse. Amarnos, no es amor propio eso. Es reconocer la obra del Señor en nosotros para bendecirla como María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Amarnos, aceptarnos, porque todos tenemos limitaciones. Y esto lo conseguimos cuando bajo la acción del Espíritu llegamos a la convicción de que somos estimados por el Señor, de que para Él sí valemos, de que para Él sí somos importantes, porque somos sus hijos, y por eso nos ama, y yo te amo. Y el complejo de culpa desaparece cuando creemos en el amor de Dios que sí perdona. San Juan también en su primera carta tiene esa frase, es así maravillosa: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Creer en el amor del Señor. Y entonces sí desaparece todo complejo y la persona se va sanando progresivamente. Porque esa sanidad se va realizando bajo la acción del Espíritu, a través de sus instrumentos, a lo largo de un proceso. El corazón se ha herido a través de un proceso largo, se sana progresivamente a través de otro progreso. Generalmente cuando se da la sanidad interior, aparece la corporal. La mayor parte, más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Aparecen en el organismo como reflejo de ese interior enfermo, de ese volcán que hay dentro. Artritis y asmas y úlceras, tanta cosa, muchas veces, las más de las veces, por odios, por resentimientos, por temores, por angustias, por dolencias interiores. Cuando va desapareciendo esto, muchas veces aparece también la sanidad del cuerpo. Si se sana el corazón, el mundo de las emociones, se sana también el cuerpo. Y muchas veces el Señor obra también sanando un cuerpo enfermo que no es por causa de dolencia interior, puede ser por un virus, por ejemplo, y lo hace de manera diversa según su plan amorosísimo. Él va demostrando a través de distintas curaciones físicas su presencia en su apóstol, en su siervo, y por eso vemos tantas manifestaciones en los grupos de oración, como el Señor se va manifestando a través de ciertas personas de una manera especial, no porque sean más santas, sino porque Él escoge los instrumentos que quiere para lo que quiere. La santidad no consiste en lo extraordinario que se haga, sino en el grado de unión que haya con el Señor. No en hacer lo extraordinario, sino en hacer extraordinariamente lo ordinario.
En eso consiste la santidad. Y entra también otra señal muy importante y necesaria en esta época, la liberación demoníaca. Hay más opresión demoníaca a veces de la que pensamos. Claro que hay que evitar las exageraciones, ver demonio y acción del demonio en todas partes. Pero hay un carisma también enunciado por San Pablo que se llama discernimiento de espíritus. Y con él muchas personas descubren la presencia del maligno en determinada situación de una persona. Y es entonces cuando con el poder del Espíritu también, la persona puede liberar a esa que está oprimida y devolverle una plenitud de salud interior. Algo importantísimo. Hay tantas ataduras que podemos romper con el poder del Espíritu. Hay tantos maleficios a veces que tienen que ser destruidos con el poder del Espíritu. Y hay sobre todo ahora tanta opresión demoníaca como fruto de tanta apertura al mundo del ocultismo. Yo oigo a las personas que entran en la renovación. Yo nunca digo que están renovadas porque uno nunca se renueva. Esa es la tarea del Espíritu Santo en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Pero que han entrado en la renovación y casi o muchas de ellas dicen: yo tuve que renunciar a la adivinación, botar amuletos, dejar de ir donde adivinos, esto y lo demás allá. El demonio va oprimiendo como resultado de esto a muchas personas. Todo esto se consigue con el poder del Espíritu y esta es otra señal importantísima. La resurrección de muertos sí es más difícil y por eso no empiecen nunca cuando tengan un carisma con resucitar un muerto de 4 días. Empiecen con una gripita que no sea muy fuerte. Y entonces, pero el Señor puede resucitar muertos y sobre todo muertos del Espíritu, que es lo más importante. Oremos para que la evangelización tan necesaria esté acompañada de señales. Que todos podamos decir lo que el apóstol San Pablo dice al final de la carta a los romanos. Dice en el capítulo 15, versículo 17 en adelante: no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra. Oigan bien, en virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico he dado cumplimiento al Evangelio. Nuestra evangelización actual debe estar acompañada de estas señales. El Señor las multiplicará si nosotros se las pedimos. Si no nos contentamos únicamente con prepararnos intelectualmente, que es muy necesario, pero no lo único ni lo principal. Si con humildad nos ponemos en sus manos como instrumentos débiles, para que Él se glorifique a través de nosotros. El Señor recibe más gloria cuando el instrumento que emplea es muy débil, y eso somos nosotros. El santo párroco de Ars decía que si Sansón con la quijada de un burro había podido matar tantos filisteos, ¿cómo no podría ser con el burro entero? Uno que obre como ministro del Señor. Sintámonos unos burritos en las manos del Señor y que Él destruya a muchos filisteos para su gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
ponemos, Señor, en tus manos en esta tarde como instrumentos débiles, para que tú te glorifiques primero cambiándonos y santificándonos, y para que a través de nosotros llegue según tu plan a muchas vidas. Gracias, Señor.